Buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy nos corresponde una sesión práctica o una sesión en la que vamos a ver exclusivamente ítems de esa prueba de admisión para que vayan contextualizándose con esa prueba. Hay que tomar en cuenta lo que vimos la semana pasada sobre los pasos. Vimos también algunos ejemplos de cómo podrían aparecer, pero ya en esta presentación vamos a ver también otros tipos de preguntas y de ítems que les pueden aparecer. E igualmente lo vamos a hacer paso a paso y si tienen alguna duda, nada más nos avisen. ¿Qué? Tu cargador cuando vas a carga. ¿No le va a servir? Sí, pueden apagar los micrófonos si no tienen dudas. Quiero probarlo rápido y te vayan también los dos. El cargador. Bueno, para comenzar les vamos a mostrar el siguiente ejemplo. Como en la clase pasada les enseñamos, en este caso vamos a empezar por el primer paso, que corresponde a leer de forma detenida, de forma que podamos entender bien qué se nos quiere decir en el texto o en el fragmento que nos anoten primero. Entonces, este fragmento es el siguiente. Un autor afirmaba que en la mayoría de los casos, la ignorancia es algo superable. No sabemos porque no queremos saber. Entonces, primero realizamos una lectura en la que vamos a entender de forma general, porque puede ser que debamos devolvernos para poder comprender mejor el sentido del texto, pero en este caso lo que más importa es que comprendan. E igual les señalamos que si no lo entendieran, es una de esas preguntas que pueden dejar para el final para poder responderlas y dedicarles el tiempo que requieran. Entonces, después de esto, es que vamos a leer también la pregunta sobre ese texto. Según el autor, ¿cómo puede caracterizarse en una palabra la ignorancia? Entonces, primero nos hablan sobre la ignorancia, sobre un punto de vista o una perspectiva de un autor acerca de la ignorancia, de la forma en que la visualiza él. Nos piden entonces que definamos o mediante una palabra que sea una característica se pueda resumir lo que quiere decir la ignorancia para ese autor. Entonces tenemos que ver que una característica va a ser un detalle, un aspecto específico, ¿verdad? O una indicación que pueda definir a todo este texto en general. Mírate hasta. También es importante señalar que lo que está subrayado es lo de los pasos que vimos la semana pasada, que primero leíamos el enunciado, después subrayábamos las ideas principales, en este caso subrayamos la ignorancia es algo superable, no sabemos por qué no queremos saber, esas son como las ideas principales. Y el segundo paso sería leer ya en sí la pregunta que está subrayada ahí, que dice cómo puede caracterizarse en una palabra la ignorancia. Por eso es que eso está subrayado, también es importante decir. Bueno, después de haber hecho una lectura sobre ese fragmento que nos presentan, también, como dijo la compañera, pusimos atención a la pregunta concreta sobre ese texto y después de eso es que pasamos a las opciones
o a las posibles opciones correctas que tenemos ante esa pregunta. Nos preguntan cómo puede caracterizarse en una palabra la ignorancia. Entonces nos presentan 4 opciones y de esas tenemos que ver cuáles podrían descartarse, cuáles son parecidas, ¿verdad? Porque podemos descartar algunas definitivamente y otras nos pueden parecer muy similares. En esos casos, cuando nos conviene detenernos, tal vez para enfocarnos y poder diferenciar o saber entender cuál es el sentido verdadero del texto. Y nos presentan las opciones como perjudicial, como voluntaria, como transitoria, como definitiva. Como perjudicial quiere decir que el autor, en este caso, estaría afirmando que ser ignorante es dañino, es malo, no está bien que las personas seamos ignorantes. Esto podría ser un sentido que tenga el texto, pero tenemos que centrarnos en la idea general del texto sin salirnos de lo que realmente se está pretendiendo decir. También se nos presenta la opción como voluntaria. Según esto, el autor estaría afirmando que se puede, o más bien se es ignorante por voluntad propia. O sea que todo depende realmente de la voluntad propia para poder conocer más o para poder cambiar y dejar de ser ignorante. También se nos presenta la opción como transitoria. Según esto, el autor nos afirma que en realidad la ignorancia solo es una etapa inicial del ser humano, que en realidad hay otra etapa más avanzada en la que realmente dejamos de ser ignorantes y podemos conocer más. También se nos presenta la opción como definitiva. Según esto, el autor afirma que la ignorancia va a ser permanente. La ignorancia no es algo de lo que se pueda desprender el ser humano, sino que la ignorancia va a ser eso que define al ser humano por siempre, como si no existiera posibilidad de poder conocer o de ser menos ignorantes. Bueno, entonces, para ir comprendiendo este primer ejemplo, primero vamos a repetir el fragmento de texto. Un autor afirmaba que en la mayoría de los casos la ignorancia es algo superable. No sabemos por qué no queremos saber. Bueno, después nos preguntan, según el autor, ¿cómo puede caracterizarse en una palabra la ignorancia? Primero hay que entender y prestar atención que es una perspectiva, ¿verdad? Es una visión de un autor, tal vez de alguien muy importante a quien estamos prestando atención, es una opinión, es una perspectiva. Entonces, él está afirmando sobre la ignorancia y está diciendo que en la mayoría de los casos, o sea, puede haber excepciones, puede que no siempre ocurra esto, pero normalmente él dice que la ignorancia es algo superable. Esto quiere decir que la ignorancia en realidad no es algo que no se pueda superar. Conocer más es posible. La ignorancia no es algo que nos haga sentirnos totalmente presos sin poder de verdad avanzar y conocer más, sino que la ignorancia realmente puede ser erradicada en su mayoría o más bien tratada si de verdad nosotros tenemos interés en mejorar en ese aspecto. Pero puede ser que realmente no estemos interesados en conocer más. Puede ser que no conozcamos o no dominemos muy bien el idioma inglés, pero aún así no tengamos el interés para aprender. Pero eso no quiere decir
que no podamos conocerlo mejor. Entonces, notamos que en realidad la ignorancia o el aprender, el conocer más, realmente depende de nosotros mismos, que no es una atadura que se carga, sino que realmente si seguimos siendo ignorantes en algún aspecto, es decisión propia. Entonces, él lo reitera, no sabemos porque no queremos saber. Y más que actualmente hay muchos recursos en línea, hay muchas maneras de aprender y realmente acá depende del interés de la propia persona. Entonces, ahora nos preguntan, ¿cómo podríamos caracterizar en una sola palabra la ignorancia? En primer lugar, como perjudicial. O sea, se nos dice que la ignorancia es dañina. Pues podría deducirse a partir de esto que realmente el autor más bien incita a que seamos personas que conozcamos más, pero eso sería una idea que nosotros estamos suponiendo. No es exactamente lo que aparece acá. No es la idea central. Vemos que la idea central en este caso es la ignorancia es algo superable. No sabemos porque no queremos saber. Entonces, como perjudicial, sería en realidad suponer de más. Sería suponer simplemente, sin tener como base este fragmento, porque acá solamente nos están diciendo que la ignorancia en realidad es superable, que la ignorancia no es definitiva o no nos define para siempre, no es algo a lo que no nos podamos librar. La opción B, como voluntaria, bueno, esta es la opción correcta porque voluntario o voluntaria es sinónimo de querer, de decisión propia, de interés propio, de, de que sea en realidad un cambio que provenga de nosotros mismos. Y entonces acá es precisamente eso lo que nos quieren decir, que la ignorancia en realidad sí se puede combatir si nosotros realmente queremos, si nosotros realmente tenemos la voluntad de hacerlo. La opción C era como transitoria. Bueno, se podría decir que sí, que el autor nos dice que la ignorancia puede ser un paso inicial y después estaría el conocimiento. Pero ese no es el sentido principal del texto, porque es cierto que nos están diciendo que la ignorancia puede cambiarse y por tanto pueden haber diferentes etapas en ese proceso, pero ese puede ser tal vez esa puede ser tal vez una idea que tengamos o deduzcamos, pero esté un poco alejada de esto, porque si nos centramos en este texto, nos están diciendo y en realidad que todo depende de la voluntad y esa es la idea principal. Después de ahí estaríamos deduciendo de más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y la opción D era como definitiva. Esta es totalmente opuesta a lo que nos están diciendo, que la ignorancia es modificable, la ignorancia no debe ser para siempre si nosotros queremos, si nosotros realmente tenemos el interés de mejorar. Si tienen alguna duda, nos pueden decir para detenernos. Si durante el desarrollo de este ejercicio tuvieron en realidad o pensaron en otras posibilidades, nos pueden decir para poder ayudarles. No sé qué pensaron durante la resolución de ese ejercicio, si consideraron otra posibilidad o no, o si de verdad están de acuerdo con la opción correcta que aparece acá. Bueno, en ese caso vamos a continuar.
El ejemplo número 2 es el siguiente. Donde hay educación, no hay distinción de clases sociales. Eso afirmaba Confucio. Nuevamente nos presentan una opinión ajena, una opinión de un personaje importante en la historia de la humanidad y pues nos preguntan después cuál palabra describe de manera resumida la educación. Entonces, el primer paso era que leyéramos ese texto de forma detenida para poder entender el sentido de ese texto y después de eso nos centramos en la pregunta o en la indicación específica o en lo que desean que nosotros respondamos. Entonces vamos a pasar también a la siguiente diapositiva. Después de eso es que vamos a valorar las opciones que se nos presentan. Bueno, para empezar, nos dicen que la educación tiene, o más bien se identifica porque no hace una distinción de clases sociales. O sea, la educación no discrimina por clases sociales. La educación no va a discriminar o excluir a alguien solo porque sea pobre o porque sea alguien de clase media o sea alguien con mucho dinero, sino que la educación realmente es más global. La educación no, en realidad no hace ninguna distinción que tenga que ver con clase social, sino que la educación se va a ver de una forma general, en donde las clases sociales no son o no corresponden a una distinción. Después la pregunta es, ¿cuál palabra describe de manera resumida la educación? Entonces tenemos que encontrar una palabra que resuma o sintetice la idea principal que describa ese texto. ¿Cómo podemos decir que es la educación si no hace distinciones de clases sociales? Es social, o sea, la educación piensa en las personas en general, tiene o expresa sensibilidad por los demás. La segunda opción, clasista, la educación realmente da mucha importancia a las clases sociales. La opción C, benéfica, la educación está pensada para que beneficie. Y la opción D, integradora, la educación está encargada de integrar, de reunir a todos o a todas las personas de la sociedad sin hacer distinciones. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta es integradora, porque el sentido central de este texto es que la educación va a ser esa institución que no va a medir a las personas por la clase social a la que pertenezca. Indiferentemente a la clase social que se pertenezca, la educación va a cubrir a esa persona o va a integrarla, la va a tomar en cuenta sin importarle la clase social, simplemente porque la educación es esa herramienta que se supone que es accesible a todos. Entonces, integradora es una característica que tiene que ver con que pueda reunir a todos, pueda tomar en cuenta a todos, que no excluya a nadie y eso hace que no haya esa posibilidad de precisamente tomar en cuenta la clase social. Entonces, vamos a ver, la opción A, social, pues podría decir que sí, es cierto. En realidad sí se fija en los aspectos o en la sociedad en general, está pensada para ayudar a la sociedad en general, pero vean que si ustedes piensan que esa es la opción correcta, es porque ustedes están pensando tal vez de más, se están yendo del texto. Pues es cierto, ustedes saben en realidad que la educación está hecha
para ayudarnos a nosotros como sociedad en general, pero esa no es la idea central del texto. Tiene que fijarse en la palabra distinción de clases sociales, porque si diríamos eso, tal vez nos estaríamos yendo del sentido del texto original, clasista. Bueno, eso sería lo opuesto a lo que nos están indicando acá. Clasista sería que realmente la educación vaya a negarle la oportunidad de estudiar a alguien que, por ejemplo, sea pobre. Entonces, eso no sería, esa definitivamente no es la opción correcta. Benéfica. Bueno, pues la educación sí puede beneficiar a las personas. De hecho, esa es la idea principal. Pero no precisamente es que beneficie a todos. Puede ser que solo beneficie a las clases más privilegiadas y no beneficie a las clases más vulnerables. Entonces, esa no sería la idea. Entonces, si dice benéfica, tal vez estaría incompleta porque no está definiendo exactamente a quién beneficia. Y la opción D es la correcta porque va a tomar en cuenta a todas las personas y no le va a importar ninguna clase social. Bueno, ya con el ejemplo 3, la semana pasada nosotros vimos que habían tipos de preguntas. Esta es una pregunta pues diferente porque como pueden ver ni siquiera como las anteriores hay una pregunta clara dentro de este apartado. Dice, un árbol de vale más que un bosque de advertencias, pues se aprende mejor de la propia y sencilla vivencia que de las glorias ajenas. Igualmente, el primer paso, a pesar de que este es un tipo complete, ¿verdad? La oración, se toma esa idea principal del fragmento. En este caso, nosotros subrayamos esa idea principal que sería, se aprende mejor de la propia y sencilla vivencia que de las glorias ajenas. Eso sería como lo que nos va a ayudar para encontrar la palabra que va ahí faltando. En la opción número A sería éxito, en la B fracaso, C conquista y D experiencia. Entonces hay que analizar bien cada una de esas opciones. ¿Qué quiere decir éxito? Bueno, éxito quiere decir que es un resultado positivo. Entonces, hay que saber qué significa cada una de las opciones que nos están dando, porque así lo podemos relacionar con esa idea principal que nos está aportando para conseguir la respuesta correcta. Entonces, en la opción A, que es éxito, es resultado positivo. La opción B, que es fracaso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es un suceso que no ocurre bien, ¿verdad? Que dentro de ese proceso algo se hizo mal y por eso el resultado fue, pues, no fue negativo en comparación a la opción anterior, que era un resultado positivo. En la opción C, que es conquista, ¿esto qué quiere decir? Bueno, es conseguir algo, querer obtener algo. Y D, que es experiencia, bueno, es cuando aprendemos de nuestras vivencias, de lo que pasamos día a día, eh, de lo que vivimos anteriormente, ¿verdad? Em, Como ese dicho que dice de no estarse cayendo con la misma piedra, ¿verdad? De esa experiencia de no caer en el mismo error. Aprendemos de nuestras propias vivencias, eso quiere decir experiencia. Entonces, si nos vamos a la idea principal que nos dice, se aprende mejor de la propia y sencilla vivencia que de las glorias ajenas. La propia y sencilla vivencia, ahí nos está diciendo algo muy importante. Es algo de cada quien. Las glorias ajenas más bien está refiriéndose a los aspectos que han vivido las demás personas. Sí, podemos aprender de esas experiencias o de estas glorias, como mencionan ahí, pero lo mejor se aprende de uno mismo, de lo que uno aprende en su vida, que se ha vivido en carne propia, como dicen, ¿verdad? Entonces, si observamos las diferentes opciones, fracaso no puede ser, conquista tampoco. Éxito, que se refiere al resultado positivo, bueno, puede ser que sí, que una vivencia tenga un resultado positivo,
pero también puede ser que no lo tenga. Por esa razón, éxito y fracaso no pueden ser opción, porque no necesariamente todas nuestras vivencias sean fracasos o, o éxitos, ¿verdad? Si, si nos vamos ya eh, más textual a lo que nos está diciendo este fragmento y sabemos lo que significa cada una de las diferentes opciones que nos están dando, realmente es sencillo a la hora de saber cuál es la respuesta correcta. Siempre es importante tomar en cuenta que no hay que ir más allá de lo que nos están diciendo en el fragmento que se nos presenta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos como profundizar muchísimo, entonces ahí nos vamos y nos vamos. Recordemos el tiempo, tenemos un tiempo justo para cada una de las preguntas. Entonces es importante también no irnos en una sola pregunta, ¿verdad? Entonces, ya teniendo cada una de las opciones claras y la idea principal clara, ya sabemos cuál sería la respuesta correcta. ¿Cuál sería? Bueno, experiencia. Entonces, se completaría ese fragmento. Diría, un árbol de experiencia vale más que un bosque de advertencias, pues se aprende mejor de la propia y sencilla vivencia que de las glorias ajenas. Experiencia. ¿Por qué? Porque se aprende de nuestras propias vivencias, como dice ahí. Ese sería el ejemplo número 3. Lo quisimos poner para que vieran los diferentes tipos de preguntas que les puede aparecer. En este caso sería como un tipo complete. En el ejemplo número 4 dice, al ser humano debemos entenderlo como persona y como miembro de un grupo. Igualmente se lee, vean que es una oración, ese fragmento es muy pequeño, es una oración simplemente, pero igualmente subrayamos la idea principal, en este caso como persona y como miembro de un grupo. Entonces, ¿qué se nos solicita? Según el texto anterior, el ser humano es un ser. Veamos que en el fragmento anterior dice que el ser humano es un ser que debemos entenderlo como persona y como miembro de un grupo. Entonces, si nos preguntan que el ser humano debe ser un ser y nos dan las diferentes opciones. La opción A, biológico e integral. La opción B, unificado y complejo. Opción C, particular y universal. Y por último, individual y social. Entonces, ustedes pueden hacer como un cuadrito como este rápido, ¿verdad? Si les apareciera alguna parecida o si les individualmente piensan que les puede funcionar, porque cada quien tiene pues su propia técnica, ¿verdad? Para conseguir las respuestas, pero esta puede ser una idea de cómo podría facilitarles a ustedes conseguir esa respuesta, perdón. Nos están diciendo en el enunciado que el ser humano se debe considerar como persona y como miembro de grupo. Eso dice el enunciado, ya nos lo están diciendo. Abajo nosotros pusimos las diferentes opciones que se nos dan. Biológico, integral, unificado, complejo, particular, universal, individual y social. Ahora, lo que hay que ver es si cada una de estas palabras está dentro del enunciado que se nos dio, o sea, persona o miembro de un grupo. Para eso es importante muchas veces hacer nosotros ciertas preguntas para ver si realmente está dentro o no, para poder conseguir la respuesta correcta. Entonces, veamos, ¿qué preguntas podemos hacer? Bueno, como la primera opción que dice que es biológico e integral, ¿verdad? Podemos hacer esto. ¿El grupo se integra? Podemos preguntarnos, ¿el grupo se integra o ya en sí el grupo es algo
que está integrado. Un grupo son muchas personas integradas. Entonces, ¿cómo un grupo se va a integrar? O sea, es como, como ya va dentro de ese concepto, ¿verdad? De grupo. Después, un grupo no puede ser biológico, porque aquí nos están dando la opción de biológico. Un grupo puede ser biológico o no puede ser biológico. Sí, un grupo no puede ser biológico. No necesariamente tiene que ser biológico, ¿verdad? Puede ser un grupo de diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de poner que es biológico e integral, realmente no se adentra en los diferentes características que nos están dando el fragmento, que es persona y miembro de un grupo. Por esa razón, la opción A se descartaría. Ahora bien, en la opción B, podemos hacernos la siguiente pregunta. Una persona no es compleja individual. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Bueno, porque nos está diciendo que es complejo, ¿verdad? A la hora de estar dentro de un miembro de grupo, ¿verdad? Como ser que forma parte de ese grupo es algo complejo. Pero realmente si nos ponemos a pensar, nosotros como seres humanos individualmente ya somos complejos. A la hora de integrarnos a un grupo, sí, también puede ser complejo, pero individualmente también lo somos. Entonces, no podríamos simplemente caracterizar de sí, el ser humano es complejo solo cuando están dentro de un grupo. No, nosotros podemos ser complejos como seres humanos individualmente. Por eso es importante a la hora de hacernos este tipo de preguntas, ¿verdad? Saber lo que nos está diciendo el fragmento. Vean que por más pequeño que sea este fragmento, simplemente es una oración, pero abarca mucho proceso, ¿verdad? Después, para la tercera opción, podríamos hacernos las siguientes dos preguntas. ¿Un grupo representa algo universal? Un grupo no puede ser particular. Veamos por qué nos hacemos estas preguntas. Bueno, nos dice que la persona es particular y que el miembro del grupo, cuando se está dentro de un grupo, es universal, ¿verdad? Como se ve aquí en la opción C, particular y universal. Ahora bien, si lo vemos, un grupo no tiene por qué ser universal. Pueden haber muchas características que otro grupo o que una persona individualmente no comparta. No hay realmente grupo completamente universal dentro de esos grupos que hay en los seres humanos. Más bien, dentro de los seres humanos hay muchos grupos que son particulares, que tienen sus características, que por eso se diferencian entre todos los grupos, que pueden tener características similares, sí, pero hay características que los diferencian entre ellos. Por esa razón, a pesar de que el ser humano pueda ser miembro de un grupo, no necesariamente ese grupo tenga que ser universal. Entonces, no va ahí. Por eso realizamos la siguiente pregunta de, ¿un grupo no puede ser particular? Sí, un grupo puede ser particular, pero aquí lo único que nos están diciendo es que la particularidad es cuando es una persona individual, pero cuando es un miembro de un grupo es universal y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, un grupo perfectamente puede ser particular y tener sus características propias. Entonces, por esa razón, esa opción se descartaría. Por eso es importante como a la hora de hacer este cuadro, ¿verdad? Que tal vez uno lo hace ver como con mayor claridad y orden. En la última, bueno, nos dan las opciones de individual y social. Entonces podemos ver que se refieren a persona como individual
y miembro de grupo como social. Entonces, el grupo no es individual, obviamente. ¿Por qué? Porque un grupo tiene que estar conformado por varios seres humanos, por varias personas. Entonces no puede ser algo individual. Pero aquí nos están refiriendo a lo individual en la persona en sí, ¿verdad? Y una persona sí puede ser individual, es la persona. Pero la persona es social cuando está en grupo. Eso es lo que nos quiere decir cuando se refiere a social como miembro del grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona se integra en cualquier grupo, hay una interacción entre otras personas y por esa razón se vuelve un ser social. Entonces, una persona individual, sí, porque está ahí sola o solo, pero a la hora de formar miembro de un grupo se convierte social porque crea esa interacción. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta sería la D, porque estamos abarcando que el ser humano debemos entenderlo como persona, o sea, individual, y también como miembro de un grupo. ¿Por qué? Porque es social a la hora de integrarse en un grupo. Es un ser social que hay esa interacción. Entonces, en este caso, nosotras, para llegar a la respuesta correcta, ¿qué hicimos? Bueno, subrayar la respuesta, perdón, la idea principal del fragmento, leer bien lo que se les solicita, ¿verdad? Ver las diferentes opciones y en este caso en particular, realizamos un cuadro con las diferentes opciones abajo y preguntarnos y plantear estas diferentes preguntas para poder llegar a la respuesta. En este caso, tal vez, pues uno lo hace como más lento, con más detenimiento, todo para que ustedes lo comprendan, pero el día del examen, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer tal vez más rápido, inclusive como lo vimos en la primera clase, se puede dibujar, pueden ver diferentes tipos de métodos para poder llegar a la respuesta o simplemente leyendo y entendiendo el significado de cada una de las palabras pudieron llegar a la respuesta. Pero si es a la hora de explicarlo también y para que ustedes lo entiendan mejor, lo hicimos así como más paso a paso, ¿verdad? Y esos serían los ejemplos. No sé si tienen alguna duda de alguno de los 4 ejemplos que les presentamos o si todo está claro, lo pueden escribir por el chat o pueden abrir micrófonos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto nos podemos devolver rápidamente. Entonces, sí que nos pusieron el chat muy claro. Ok, perfecto. Si no tienen ninguna duda, es importante mencionarles que les vamos a mandar una práctica para que la hagan ustedes ya solitos y solitas. Este, y para la siguiente clase ya sería que ustedes nos den las respuestas, que cómo lograron conseguir esas respuestas, o si tienen alguna duda, si hay alguna respuesta ahí con error, nosotras junto con ustedes hacerlo paso a paso para que entiendan cómo llegar a la respuesta correcta y así sucesivamente, pero eso sería para la clase siguiente, que sería nuestra última sesión. No sé si tienen dudas o si todo está claro de eso también. Se los mandaríamos por WhatsApp la práctica también. Es importante.
Hola, yo tengo una pregunta. Aparte de todo esto, quería saber si hay alguien que aún no ha recibido la fecha del examen. ¿Qué pasó con eso? Bueno, esa es una pregunta eh, en general, supongo. ¿Hay alguien que no haya recibido la fecha del examen? Están preguntando por acá. Los demás, de mi parte, todo súper claro. Muchísimas gracias. Ok. No sé si hay alguien que no haya recibido la fecha del examen. Está preguntando una compañera. Sí, igualmente en ese caso se les recomienda que busquen o acudan a la oficina de registro de información para que exactamente Sí, puedan aquí contactar una directamente a la compañera puso. universidad. Ujú. Si no la ha recibido, debe ponerse en contacto con la universidad. Sí, eso es muy importante. Acordémonos que la primera clase, inclusive nosotras dimos páginas y todo donde pueden consultar todo, todo tipo de preguntas, ¿verdad? Y que pueden buscar información, números de teléfono para hacer sus consultas. Sí, oficina de registro de información puso mi compañera. Ujú. Lo pueden buscar por internet y ahí con mucho gusto yo sé que van a atender la situación. Entonces, no sé si hay más preguntas. Ahí mi compañera puso el número de teléfono. Sí, igualmente les vamos a solicitar ahorita que nos ayuden a responder un formulario de asistencia, porque nos solicitan que lo contesten para demostrar que sí se está aprovechando el espacio. Ya se los paso por el chat. Una compañera puso también como un link en donde vio la fecha del examen de admisión para la persona que está preguntando. También puede ser que por ahí lo pueda lograr ver. Gracias, Ruth. Pues bien, ya mi compañera pasa el link y pueden ingresar ahí para poner que sí estuvieron aquí, que se aprovecharon el espacio y ya después cada quien se puede ir y gusta y si no tiene ninguna pregunta. Sí, ya les acabo de pasar el formulario de asistencia para que lo completen. Nos harían un gran favor.